Vamos a comenzar el curso de ecuaciones diferenciales. Recordemos que el curso se divide en 5 unidades. Vamos a comenzar con ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Para esta primera unidad, el tiempo estimado es de 4 semanas. Vamos a comenzar con lo que es teoría, saber qué son las ecuaciones diferenciales y cómo se clasifican. Tenemos nuestra primera definición, que es una ecuación diferencial. Dice así: si una ecuación contiene las derivadas o diferenciales de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes, se dice que es una ecuación diferencial. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros encontramos una derivada, de cualquier forma, pero que sea una derivada, ya es una ecuación diferencial. Aquí tenemos unos ejemplos. Derivada de y con respecto a x más 7y es igual a 0. En este caso, como aquí hay una derivada, ya es una ecuación diferencial. Bien, aquí la segunda derivada de y con respecto a x más 9, la derivada de y con respecto a x más 20y es igual a 0. También es una ecuación diferencial. Aquí tenemos una derivada y aquí tenemos una derivada de orden superior, la segunda derivada. Solamente con que haya una, ya es una ecuación diferencial. Obviamente puede haber más. Y no solamente tiene que ser la primera, puede ser segunda, puede ser tercera, y así sucesivamente. Y no solamente pueden ser este tipo de derivadas. Recordemos que también existen las derivadas parciales que vemos en cálculo vectorial. La derivada de y con respecto a x más la derivada de y con respecto a z es igual a 0. Con que haya una derivada ya es una ecuación diferencial. Y aquí tenemos otra ecuación diferencial, derivada de y con respecto a x más la derivada parcial de s con respecto a z es igual a 100. Estos son ejemplos de ecuaciones diferenciales. Si existe una o más derivadas, ya es una ecuación diferencial. Vamos a ver la clasificación de las ecuaciones según su tipo. Vamos a definir la ecuación diferencial ordinaria, que se puede abreviar como EDO. Si una ecuación contiene solamente derivadas ordinarias con respecto a una sola variable, entonces se dice que es una ecuación diferencial ordinaria. Aquí tenemos este ejemplo. Tenemos la derivada, pero solamente es con respecto a una sola variable, que es x. Entonces es una ecuación diferencial ordinaria. Aquí tenemos dos derivadas, solamente que ambas son respecto a una sola variable, que es x, respecto a x. Por lo tanto, también es una ecuación diferencial ordinaria. Aquí, igual es una ecuación diferencial, vemos que tienen derivadas y es con respecto a x. Aquí la segunda derivada con respecto a x, pero al final es respecto a la misma variable. Por lo tanto, también es una ecuación diferencial ordinaria. Y en este caso es lo mismo. Sabemos que y' que es de y sobre dx. Entonces también es una ecuación diferencial ordinaria. Si tiene una o más derivadas con respecto a una sola variable independiente, entonces es una ecuación diferencial ordinaria. Y bien, también se puede presentar una ecuación diferencial de esta forma. Lo que tenemos que hacer aquí para determinar si es una ecuación diferencial ordinaria es realizar algunos ajustes algebraicos. Por ejemplo, recordemos que aquí que tenemos dy sobre dx. Entonces, parece obvio que necesito que dx esté aquí.
Por lo tanto, tengo que dividir todo entre dx a toda la ecuación. Aquí estamos dividiendo entre dx, aquí estamos dividiendo entre dx y aquí estamos dividiendo entre dx. Recordemos que dx es un número muy pequeño sin ser cero, límite de la función al final de cuentas. Entonces, sí se puede dividir. ¿Qué va a pasar acá? Dx entre dx nos da el valor de 1, quedando solamente 3 por x más y. Aquí me va a quedar menos 4y, derivada de y con respecto a x. Y aquí 0 sobre dx, como hay un 0, el resultado es 0. Y podemos seguir despejando. Esto pasa sumando. Aquí está. Y como vemos, también es una ecuación diferencial. Y también es ordinaria. ¿Por qué? Porque estamos derivando respecto a una sola variable. Tenemos la ecuación diferencial parcial. En este caso vamos a contener derivadas parciales de una o más variables dependientes sobre una o más variables independientes. Por ejemplo, si derivamos con respecto a x y también con respecto a y, ya se convierte en una ecuación diferencial parcial, porque ya son dos o más variables. Ya son dos, ya es parcial. También aquí una segunda derivada mixta respecto a x, respecto a y. Como estamos derivando respecto a dos variables, ya es una ecuación diferencial parcial. O este ejemplo, derivada con respecto a x y derivada con respecto a t. También ya son dos variables independientes. Como ya son dos variables independientes, entonces ya es una ecuación diferencial parcial. Si son dos o más variables independientes, es una ecuación diferencial parcial. Bien, una ecuación diferencial también se puede clasificar mediante su orden. ¿Qué es el orden de una ecuación diferencial? ¿Qué es lo que lo determina? En este caso, lo determina la derivada de orden más alto de la ecuación diferencial. Por ejemplo, 2. La segunda derivada de y con respecto a x más 5. Derivada de y con respecto a x menos 4y es igual a 7. Cuando hablamos de segunda derivada, significa que es de segundo orden. Aquí tenemos la primera derivada. No confundir el grado con lo que es la derivada. Aquí es primera derivada, por lo tanto es de primer orden. Entonces, el orden de esta ecuación diferencial lo determina la derivada de orden más alto. ¿Cuál es mayor? Vemos que es el segundo. Segundo orden. Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial ordinaria porque está derivado respecto a una sola variable de segundo orden porque fue el mayor. Por ejemplo, tenemos esta ecuación diferencial 2x cuadrada diferencial de y más 3y diferencial de x. Esto es igual a 0. Vamos a tener que despejar. Vamos a dividir todo entre dx. Aquí lo estamos dividiendo. Entre dx, entre dx y entre dx. Y aquí nos queda como 2x cuadrada diferencial de y respecto a x más 3y dx entre dx da 1. Queda solamente 3y y 0 entre dx da 0. Solamente tenemos una derivada. En este caso es la primera, por lo tanto es de primer orden. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos que c cuadrada por la cuarta derivada parcial de u con respecto a x más b cuadrada por la derivada de u respecto a t. Esto es igual a 0. En este caso, si nos damos cuenta, este es de orden 1, este es de orden 4. Entonces, como estamos derivando respecto a dos variables, 1 y 2, ya es parcial. Y el orden más alto es la cuarta derivada, por lo tanto es de cuarto orden.
En este caso, tenemos la primera derivada de primer orden. Y en este caso, la ecuación diferencial es de segundo orden. Vean, primera derivada, orden 1. Segunda derivada, orden 2. Primera derivada, orden 1. Recuerden, no confundir con el grado. Entonces, ¿cuál es el orden más alto? La de y'. Por lo tanto, es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Y en general, una ecuación ordinaria de orden n se representa de la siguiente forma. Va a tener lo que son las variables x y y. Eso de ley. X y y. Y además vamos a tener lo que son derivadas. Primera, segunda y así sucesivamente hasta el orden n. Esta es la forma de representar una ecuación diferencial de orden n. Significa que va a tener cada uno de estos elementos. Bien, otro concepto, ¿qué es el grado de una ecuación diferencial? El grado de una ecuación diferencial ordinaria solamente se aplica para las ecuaciones diferenciales ordinarias. Es el grado de la derivada de mayor orden que aparece en ella. Es decir, ustedes tienen que encontrar cuál es la derivada de mayor orden. Y a partir de ahí van a checar cuál es el grado. Por ejemplo, tenemos esta ecuación diferencial. Tenemos que encontrar cuál es la derivada de mayor orden. Bien, aquí no hay derivada, primera derivada y segunda derivada. ¿Cuál es mayor? La de la segunda. ¿Qué grado tiene? Grado 2. ¿Sí? No confundir con otros grados. Aquí tenemos grado cúbico, pero es la primera, así no cuenta. Tiene que ser de la derivada de mayor orden, grado 2. Por ejemplo, otra ecuación diferencial. Localicemos primero la derivada de mayor orden. Grado 1, grado 2, disculpen, orden 1, primera, segunda derivada, orden 2 y tercera derivada, orden 3. ¿Cuál es mayor? Esta. ¿Qué grado tiene? Vemos que no está elevado a algún exponente, entonces es de grado 1. Y aquí lo mismo, solamente hay una derivada, orden 1. ¿Qué grado tiene? Grado 1. Otro tipo de clasificación es la clasificación según la linealidad. Una ecuación diferencial de orden n es lineal si se puede escribir de la siguiente forma. Y aunque suene un poco redundante, una ecuación que no es lineal se dice no lineal. Bien, ¿cómo va a ser lineal? Tiene que tener esta forma, es decir, vamos a tener una función en x. Aquí tenemos función en x, función en x, función en x, función en x. Que va a estar multiplicando por alguna derivada, orden n y así sucesivamente. O también que esté multiplicado a y. El valor de n tienen que ser números enteros. Por ejemplo, cuarta derivada, tercera derivada, segunda derivada. Así. Puede o no estar igualado a una función en x. Y además vamos a tener solamente una función en y, solamente y. Si aparece seno de y, coseno de y al cuadrado, ya no es lineal. Podemos tener derivadas de orden n, sí. Podemos tener funciones en x, sí. Podemos tener a y, sí. Solamente si es solamente y, multiplicado por una función. Como les digo, si aparece una y cuadrada, ya no es lineal. Si tenemos una derivada 5 medios, ya no es lineal. Por ejemplo, esta ecuación es una ecuación ordinaria lineal de primer orden. ¿Por qué tiene esta forma? Eso olvídenlo. Tenemos a1x por la primera derivada. A1 toma el valor de 1. Recuerden que si no aparece, vale 1 por la primera derivada, más a 0, que en este caso vale 4, que multiplica y, es igual a 0.
Como vemos, tenemos funciones en términos de x que pueden ser constantes. Tenemos derivadas y tenemos a y. Entonces es lineal. Aquí tenemos la forma para ver otros ejemplos. En este caso también es una ecuación diferencial ordinaria, que en este caso es de segundo orden porque su derivada mayor es de segundo orden. Y es lineal porque tenemos derivadas. Tenemos funciones en x, 1, 5 y 6. Tenemos a y está igual a una función en x. Entonces, es una ecuación diferencial lineal. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos derivadas, orden 3, orden 1. Tenemos a aquí está, y estamos igualando a una función g de x, que sería la x. Entonces es una ecuación diferencial lineal. No es necesario que tengamos la segunda derivada o el orden 2 acá. No es necesario porque significa que el término ax toma el valor de 0. Solamente con que tengamos las derivadas y funciones en términos de x y la y. Ahora veamos unos ejemplos en donde no es lineal. Por ejemplo, aquí, y tiene que estar solita. ¿Qué está pasando acá? Ya era un medio. Con esto ya no es lineal. No lineal. Por ejemplo, seno de y tiene que ser solamente y. Pero como tenemos seno de y, ya no es una función lineal. Y aquí tenemos otro ejemplo. ¿Qué pasa acá? Tenemos que es y'. Si vemos en las derivadas, ¿por quién debe de estar acompañado? Por una función en x. ¿Y qué pasa acá? Está acompañado de y. Por lo tanto, no es lineal. Para que sea una ecuación diferencial lineal, tiene que tener esta forma. Y bien, aquí tenemos unos ejercicios que pueden realizar para determinar si es una ecuación diferencial o parcial, lineal o no lineal. Establecer el orden de dicha ecuación y si es algebraica, determinar su grado. Nos vemos en el siguiente video.